Por más de 2 años, mi nuera Sofía seguía diciendo que mi hijo Diego estaba en el exterior por trabajo, explicando con voz calmada y ensayada cada vez que preguntaba que los proyectos de ingeniería en los que supuestamente trabajaba eran tan demandantes, tan confidenciales, tan remotos en lugares sin buena conexión a Internet que apenas podía llamar, apenas podía escribir, apenas podía mantener contacto con su propio padre. Pero una mañana lluviosa de octubre, mientras compraba verduras en el mercado central como hacía cada martes, desde que mi esposa Elena murió hace 5 años, un repartidor joven con uniforme gris y gorra descolorida se acercó a mí entre los puestos de tomates y cebollas, consultando una tableta antes de mirarme directamente y preguntar: ¿Usted es Hugo Morales? Cuando asentí con curiosidad, su expresión se volvió extrañamente solemne mientras sacaba de su mochila un paquete rectangular envuelto en papel manila grueso, extendiéndolo hacia mí mientras decía en voz baja, que apenas podía escuchar sobre el bullicio del mercado: «Usted es el padre de Diego Morales. Ahora esto es suyo. Ábralo a solas. Y señor, lo siento por su pérdida». Antes de que pudiera preguntar qué demonios significaba eso, qué pérdida, quién lo había enviado, por qué la urgencia, el repartidor ya se había perdido entre la multitud de compradores matutinos, dejándome parado ahí con un paquete pesado en mis manos temblorosas y un presentimiento helado creciendo en mi pecho que me decía que lo que fuera que estuviera dentro cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre mi hijo, sobre mi nuera, sobre los últimos 2 años de mi vida. Me llamo Hugo Morales. Tengo 66 años, cabello completamente blanco que solía ser negro como el carbón, manos callosas de 40 años trabajando como carpintero, construyendo muebles personalizados para familias de toda la ciudad, y un corazón que nunca se recuperó completamente de perder a mi esposa Elena hace 5 años por cáncer, que se la llevó en 6 meses devastadores, desde el diagnóstico hasta su último aliento. Diego era nuestro único hijo, nuestro milagro, como Elena solía llamarlo, porque después de años de intentar tener familia, Diego finalmente llegó cuando Elena tenía 38 y yo 40. Criarlo solo después de la muerte de Elena fue el desafío más grande de mi vida, pero también mi mayor orgullo, verlo graduarse como ingeniero civil, conseguir trabajo en firma prestigiosa, casarse con Sofía Ramírez hace 4 años en ceremonia hermosa que Elena habría amado presenciar. Y luego, hace 2 años y 3 meses, Diego supuestamente se fue al extranjero. Una oportunidad increíble, había explicado Sofía cuando vino a mi taller de carpintería esa tarde de julio, sus ojos verdes brillando con lo que entonces pensé era orgullo por su esposo. Un proyecto de infraestructura en África, puentes, carreteras, desarrollo de comunidades enteras. Va a estar fuera por un tiempo, tal vez 6 meses, tal vez 1 año. Pero el pago es excelente, y es exactamente el tipo de trabajo que Diego siempre soñó hacer. ¿Por qué no vino él mismo a decírmelo?, había preguntado, sintiendo ya entonces una punzada de algo que no podía nombrar. Sospecha, tal vez, o simplemente la tristeza de padre a punto de perder contacto diario con su único hijo. Estaba ocupado con preparativos de último minuto, documentos, vacunas, reuniones con el equipo del proyecto. Me pidió que te lo dijera. Llamará en cuanto se instale. Pero la llamada nunca llegó. Ni la segunda, ni la tercera. Semanas se convirtieron en meses. Meses se convirtieron en 1 año. Y luego 2 años, con Sofía siempre teniendo explicaciones. La conexión a Internet era terrible. El trabajo era extenuante. Diego estaba en ubicaciones tan remotas que no había señal de celular. Había intentado llamar, pero yo no había contestado. Mentira. Mi teléfono nunca sonó. Había enviado cartas que aparentemente se perdieron en el correo internacional. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Y yo, tonto que era, había creído cada palabra porque querer creer es más fácil que enfrentar la alternativa aterradora, que algo terrible le había pasado a mi hijo y nadie me lo estaba diciendo. Había continuado mi rutina, trabajando en mi taller, haciendo muebles, visitando a Sofía cada 2 semanas con dinero para ayudarla mientras Diego estaba fuera, porque ella había dejado su trabajo como enfermera, diciendo que el estrés era demasiado sin Diego ahí.
Le había dado 500,000 pesos durante esos 2 años, pensando que estaba siendo buen padre, buen suegro, ayudando a la familia durante tiempos difíciles. Ahora, parado en ese mercado con el paquete en mis manos, las palabras del repartidor resonaban en mi cabeza: lo siento por su pérdida. No esperé a llegar a casa. Encontré un banco vacío en una esquina tranquila del mercado, mis dedos torpemente arrancando el papel manila, mientras mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido de vendedores gritando precios y clientes regateando. El paquete contenía una carpeta manila gruesa, un sobre blanco más pequeño y algo envuelto en tela que tintineaba metálicamente. Abrí la carpeta primero. Dentro había documentos oficiales con sellos gubernamentales, fechas, firmas. El primero era un certificado de defunción. Diego Andrés Morales Sánchez, fecha de nacimiento, 15 de marzo de 1992, fecha de defunción, 23 de julio de 2022. Las letras nadaban frente a mis ojos. Julio de 2022. Hace más de 2 años. Mi hijo había muerto hace más de 2 años y nadie me había dicho. Nadie me había llamado. No había habido funeral. No había habido entierro. No había habido oportunidad de despedirme. Con manos temblando violentamente, seguí leyendo. Causa de muerte: paro cardíaco. Lugar: residencia privada, calle Olimpo 247, apartamento 12B. Esa era la dirección del apartamento que Diego y Sofía compartían. Mi hijo había muerto en su propia casa, y de alguna manera, eso se había mantenido en secreto durante más de 2 años, mientras Sofía me mentía sobre proyectos en África. El siguiente documento era reporte de autopsia, más técnico, lleno de jerga médica que apenas entendía, pero había una sección que destacaba. Análisis toxicológico reveló presencia de digitalis en niveles elevados. Consultar con investigador si se sospecha causa no natural. Digitalis. Incluso yo, carpintero sin educación médica, sabía que eso era veneno. Veneno derivado de plantas, veneno que causa paro cardíaco. Mi hijo no había muerto de causas naturales, lo habían envenenado. El sobre blanco contenía fotografías. La primera mostraba a Sofía, mi nuera, la mujer que había llorado en mi hombro en el funeral privado que ahora entendía nunca había ocurrido, besando a un hombre que no era mi hijo. La fotografía tenía fecha impresa en la esquina, junio de 2022, un mes antes de la muerte de Diego. Había más fotografías. Sofía y el desconocido entrando a hotel. Sofía y el desconocido en restaurante elegante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Sofía y el desconocido en lo que parecía ser oficina de abogado, firmando documentos. La última fotografía mostraba a Sofía sosteniendo cheque grande, uno de esos cheques ceremoniales que se usan para presentaciones. El monto: 5 millones de pesos. El memo en la esquina inferior decía: pago de seguro de vida, Diego Morales. El objeto envuelto en tela resultó ser una llave de latón con etiqueta adherida que decía simplemente apartamento 12B, en letra manuscrita que no reconocía. No era la letra de Diego, no era la de Sofía, sino de alguien más, alguien que había empacado cuidadosamente este paquete con toda la evidencia necesaria para destruir las mentiras de 2 años que mi nuera había construido alrededor de la muerte de mi hijo. Guardé todo en la carpeta con manos que ya no temblaban, sino que se habían vuelto frías y firmes, con una furia que crecía como fuego lento, el tipo de furia que no explota inmediatamente, sino que se asienta profundo en tus huesos y te transforma en algo diferente de lo que eras. Salí del mercado sin comprar nada. Caminé las 6 cuadras hasta mi taller de carpintería, ubicado en sótano de edificio viejo, donde había trabajado durante 40 años. Cerré la puerta con llave y me senté en mi banco de trabajo, rodeado de herramientas que había usado para crear cosas hermosas, mientras sostenía evidencia de que la cosa más hermosa que había creado, mi hijo, había sido destruida por alguien en quien confiaba, y nadie había tenido la decencia de decírmelo. Repasé mentalmente los últimos 2 años con nueva perspectiva, viendo ahora lo que había estado ciego para ver antes. Sofía había venido a mi taller ese julio de 2022 con su historia sobre el proyecto en África, sus ojos brillando con lo que ahora entendía no era orgullo sino probablemente alivio
de que su plan estaba funcionando. Diego había muerto apenas días antes, según el certificado de defunción, el 23 de julio, y ella había venido a verme el 27 de julio con su cuento elaborado sobre oportunidades en el extranjero. 4 días. Solo 4 días después de envenenar a mi hijo, había tenido la sangre fría de venir a mi taller y mentirme directamente a la cara, y yo había creído cada palabra porque, ¿por qué sospecharía? Sofía había sido parte de nuestra familia durante 4 años en ese punto. Elena, antes de morir, había adorado a Sofía diciendo que finalmente Diego había encontrado a alguien que lo cuidaría cuando nosotros ya no estuviéramos. Es buena chica, Elena había susurrado en sus últimos días cuando el cáncer la había reducido a sombra frágil en cama de hospital. Cuida de ellos, Hugo. Cuida de Diego y Sofía. Son tu familia ahora. Y yo había prometido que lo haría, sin saber que estaba prometiendo cuidar a la mujer que eventualmente mataría a mi hijo. Recordé las visitas de Sofía durante esos 2 años. Venía cada 2 semanas sin falta, siempre los miércoles por la tarde, cuando sabía que yo estaría en el taller. Llegaba con sonrisa triste, actuando el papel de esposa solitaria, esperando el regreso de su esposo del extranjero. ¿Algo de Diego?, yo preguntaba siempre, y ella negaba con la cabeza, suspirando dramáticamente. Nada esta semana, pero ¿sabes cómo es? Cuando está inmerso en proyecto, pierde noción del tiempo. Probablemente llamará pronto. Probablemente, yo repetía queriendo creerlo. Y entonces, casi casualmente, mencionaba dinero. Hugo, odio pedirte esto, pero el alquiler este mes, sin el salario de Diego, está siendo difícil. ¿Podrías? Y yo, queriendo ayudar, queriendo ser el padre que Elena había pedido que fuera, le daba dinero. 500 pesos aquí, 1000 allá. A veces 5000 cuando decía que había emergencia médica, o reparación del auto, o cuenta inesperada. Durante 2 años había estado financiando la vida de la mujer que había asesinado a mi hijo, sin saber que ella ya había cobrado 5 millones de pesos del seguro de vida de Diego. 5 millones. La suma era asombrosa. Nunca supe que Diego tenía póliza de seguro tan grande. ¿Cuándo la había sacado? ¿Había sido idea de Sofía? ¿Lo había convencido de aumentar la cobertura poco antes de envenenarlo? Las preguntas giraban en mi cabeza como tornillo de banco apretándose. Saqué las fotografías de nuevo, estudiando al hombre con quien Sofía aparecía en las imágenes. Era guapo de manera convencional, alto, cabello oscuro peinado hacia atrás, traje caro que gritaba dinero, o al menos la ilusión de dinero. ¿Quién era? ¿Su amante? ¿Su cómplice? ¿Ambos? La fotografía en la oficina del abogado sugería que estaba involucrado en los asuntos financieros de alguna manera. Tal vez había ayudado a planear todo. Tal vez había sido su idea desde el principio. Me forcé a leer el reporte de autopsia más cuidadosamente. Estaba firmado por Dr. Martín Salazar, médico forense del hospital público. La fecha de la autopsia era 25 de julio de 2022, 2 días después de la muerte de Diego. El reporte era extrañamente breve para documento tan importante. Descripción básica del cuerpo. Hombre de 30 años, complexión normal, sin señales externas de trauma. Luego la sección de análisis interno. Corazón, presenta signos de fallo cardíaco agudo. Análisis toxicológico reveló presencia de digitalis, digoxina, en niveles de 4.5 ng/ml, significativamente por encima del rango terapéutico de 0.5-2.0 ng/ml. Digitalis a más del doble del nivel seguro. Eso no era accidental, no era sobredosis medicinal, era asesinato deliberado, pero entonces en la última página del reporte había nota manuscrita agregada más tarde. Familia indica que paciente estaba bajo tratamiento cardíaco por condición preexistente. Niveles elevados de digitalis consistentes con medicación inadecuadamente monitoreada. No se requiere investigación adicional. Causa de muerte. Complicaciones cardíacas naturales. Eso era mentira. Diego nunca había tenido problemas cardíacos. Era joven, saludable, corría maratones. Había corrido uno solo 3 meses antes de su supuesto viaje al extranjero. Recuerdo que vino al taller con su medalla, orgulloso de su tiempo de 3 horas y 40 minutos. Hombres con condiciones cardíacas preexistentes no corren maratones. Alguien había mentido al médico forense. Alguien había dicho que Diego estaba bajo tratamiento cardíaco para explicar el veneno en su sistema. Y ese alguien solo podía ser Sofía,
probablemente presentándose como esposa preocupada, enfermera con conocimiento médico, diciéndole al forense exactamente qué escribir en el reporte para cerrar el caso rápidamente sin investigación. Y había funcionado. Diego había sido declarado muerto por causas naturales. Sofía había cobrado los 5 millones del seguro. Y durante 2 años había continuado la farsa de que Diego estaba vivo, trabajando en el extranjero, demasiado ocupado para llamar a su padre. ¿Por qué? ¿Por qué mantener la mentira? Si Diego había muerto de causas naturales, según el reporte oficial, ¿por qué no simplemente decírmelo? ¿Por qué la historia elaborada sobre África? La respuesta llegó lentamente. Porque si me lo hubiera dicho, yo habría querido funeral, habría querido ver el cuerpo, habría querido respuestas. Y tal vez, probablemente, habría notado inconsistencias. Habría preguntado sobre la condición cardíaca que nunca supe que existía. Habría cuestionado cómo un joven saludable de 30 años muere repentinamente sin advertencia. Mantenerme en la oscuridad, haciéndome creer que Diego todavía estaba vivo, era más seguro. Me mantenía ignorante, me mantenía dócil, me mantenía dándole dinero que claramente no necesitaba, pero que tomaba de todas formas, tal vez por pura codicia o tal vez para mantener la ilusión de esposa, luchando financieramente sin su marido. Pasé esa noche sin dormir en mi taller, rodeado de proyectos de carpintería a medio terminar. Una mesa de comedor para los González, un librero personalizado para la familia Herrera, una cuna para el bebé que esperaban los Vega, cada pieza representando momentos normales de vidas normales, mientras la mía se había revelado como construida sobre mentiras y asesinato. A las 6 de la mañana, con café frío en mi sistema y decisión fría en mi corazón, saqué la llave de latón del paquete y la estudié bajo la luz temprana que se filtraba por las ventanas pequeñas del sótano. Apartamento 12B, decía la etiqueta. La misma dirección donde Diego había vivido con Sofía, la misma dirección listada en el certificado de defunción como lugar de muerte. Alguien me había dado acceso al apartamento de mi nuera, y ese alguien claramente quería que descubriera algo que estaba escondido ahí, algo que completaría el cuadro de lo que realmente le había pasado a mi hijo hace 2 años, cuando supuestamente se fue a trabajar al extranjero, pero en realidad fue envenenado en su propia casa por la mujer que había jurado amarlo hasta que la muerte los separara, una promesa que Sofía había cumplido literalmente, solo que ella había sido quien causó esa muerte. Esperé hasta las 10 de la mañana, sabiendo por mis visitas regulares durante los últimos 2 años que Sofía seguía un horario predecible. Se levantaba tarde, alrededor de las 9, salía del apartamento alrededor de las 11 para ir al gimnasio que frecuentaba 3 veces por semana, y no regresaba hasta las 2 o 3 de la tarde. Tenía ventana de aproximadamente 3 horas para entrar al apartamento sin ser detectado. Conduje mi camioneta vieja, la misma que había usado durante 20 años para transportar muebles a casas de clientes, hasta el edificio donde Diego y Sofía habían vivido, un complejo moderno de clase media alta que siempre me había parecido demasiado caro para el salario de ingeniero junior de Diego, aunque ahora entendía que probablemente Sofía había estado planeando este asesinato durante suficiente tiempo como para asegurarse de que vivieran en lugar donde 5 millones de pesos de seguro de vida parecieran justificados. El edificio tenía seguridad pero laxa, un guardia anciano en la entrada que me conocía de mis visitas anteriores llevando dinero a Sofía. «Don Hugo», me saludó con sonrisa. «¿Viene a ver a la señora Sofía?» «Sí, me pidió que trajera algunas cosas». Mentí fácilmente, señalando la caja de herramientas que había traído como pretexto. Reparaciones pequeñas. «Adelante, sabe dónde es». Subí al 3er piso, mi corazón latiendo más fuerte con cada escalón, a pesar de que técnicamente no estaba haciendo nada ilegal. Tenía llave, tenía derecho como padre de Diego a estar aquí, incluso si Sofía no lo sabía. El pasillo estaba vacío, silencioso excepto por sonido distante de televisión en algún apartamento. La puerta 12B se veía igual que siempre, verde oscuro con número dorado, felpudo que decía «Bienvenidos» en letras cursivas que ahora me parecían sarcasmo cruel. La llave entró suavemente en la cerradura, girando sin resistencia. La puerta se abrió hacia interior oscurecido, cortinas cerradas bloqueando la luz del día, y entré,
cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí. El apartamento olía a perfume de Sofía mezclado con algo más. ¿Colonia masculina? ¿El hombre de las fotografías había estado aquí? ¿Vivía aquí ahora con ella en el apartamento que había compartido con mi hijo? Mis ojos se ajustaron a la oscuridad mientras caminaba cautelosamente por la sala. El apartamento estaba inmaculadamente limpio, casi estéril, sin señales de que Diego hubiera vivido aquí alguna vez. Las fotografías de boda, que solían estar en la repisa de la chimenea, habían desaparecido. Los diplomas de ingeniería de Diego que solían colgar en la pared habían sido removidos. Era como si Sofía hubiera borrado sistemáticamente toda evidencia de la existencia de mi hijo de este espacio donde había muerto. Busqué metódicamente, comenzando con lo obvio: cajones de la cocina, gabinetes del baño, closets del dormitorio. Encontré ropa de mujer, productos de belleza, facturas normales de servicios públicos. Pero en el closet del dormitorio principal, detrás de una fila de vestidos elegantes que reconocí como nuevos, comprados con el dinero del seguro de vida, sin duda, encontré una caja de cartón marcada simplemente D, con marcador negro. Dentro estaban las pertenencias de Diego, su reloj favorito, el Casio que le había regalado cuando se graduó de la universidad, sus llaves del auto, su billetera, todavía conteniendo su licencia de conducir con fotografía de mi hijo sonriendo a la cámara, ajeno a que solo tenía meses de vida restantes. Y debajo de todo, envuelto en camisa vieja de Diego, encontré su teléfono celular. Lo encendí, esperando que estuviera muerto después de 2 años sin carga. Para mi sorpresa, prendió. Alguien lo había estado cargando, manteniéndolo funcional. ¿Sofía? ¿Por qué guardaría el teléfono de Diego cargado? La pantalla solicitaba código. Probé la fecha de cumpleaños de Diego. 1503. No funcionó. Probé nuestra dirección vieja, 2847. Tampoco. Entonces probé la fecha de nuestra boda, mía y de Elena, 0615. El teléfono se desbloqueó. Y ahí estaba todo. Mensajes de texto, correos electrónicos, fotografías. La vida digital completa de mi hijo preservada en este dispositivo. Comencé con los mensajes más recientes, los de julio de 2022, días antes de su muerte. Un intercambio con número sin nombre, fechado 20 de julio. Diego, necesito hablar contigo. Encontré algo. Desconocido. ¿Qué encontraste? Diego, las pólizas de seguro. ¿Por qué hay 3 diferentes? ¿Por qué soy yo el asegurado en todas? Desconocido. Tu esposa pensó que era buena idea protección financiera. Diego, son 5 millones en total. Nadie necesita 5 millones en seguro a los 30 años. ¿Qué está pasando? Desconocido. Estás siendo paranoico. Diego, no, estoy siendo cuidadoso. Y descubrí algo más. Las cuentas bancarias, transferencias a tu nombre. ¿Sofía te está dando dinero? ¿Mi dinero? Desconocido. Necesitas calmarte. Diego, voy a confrontar a Sofía esta noche. Y si no me da respuestas, voy a ir a la policía. Ese fue el último mensaje en ese hilo, fechado 21 de julio de 2022. 2 días antes de que Diego muriera de paro cardíaco. 2 días antes de que Sofía lo envenenara. Seguí leyendo, ahora buscando mensajes con Sofía. Encontré un intercambio del 22 de julio. Sofía, mi amor, siento mucho lo de anoche. Sé que las cosas han estado tensas. Déjame prepararte cena especial mañana. Podemos hablar de todo. Te amo. Diego, está bien, pero Sofía, necesito respuestas honestas. Sobre el dinero, sobre las pólizas, sobre ese hombre. Sofía, te daré todas las respuestas que necesites. Mañana en la cena, lo prometo, solo tú y yo, arreglaremos todo. La cena del 23 de julio, la noche que Diego murió. Sofía había prometido arreglar todo, y lo había hecho, permanentemente con digitalis en su comida, con veneno que detuvo su corazón mientras probablemente lo miraba morir a través de la mesa del comedor donde habían compartido cientos de comidas durante su matrimonio. Continué explorando el teléfono, encontrando fotografías que Diego había tomado de documentos. Screenshots de extractos bancarios mostrando transferencias grandes, 50,000 pesos, 100,000 pesos, de cuentas conjuntas de Diego y Sofía hacia cuenta a nombre de Rodrigo Salinas. El hombre de las fotografías del paquete tenía nombre ahora. Había más screenshots, las 3 pólizas de seguro de vida que Diego había mencionado.
cada una por cantidades diferentes, 2 millones, 2 millones, 1 millón, pero todas nombrando a Diego como asegurado y a Sofía como beneficiaria. Las fechas de las pólizas eran reveladoras, todas sacadas en los 6 meses anteriores a la muerte de Diego. Sofía había estado planeando esto durante al menos medio año, sistemáticamente aumentando el valor de la vida de mi hijo mientras preparaba su asesinato. Encontré algo más en el teléfono, fotografías que Diego había tomado secretamente de Sofía y Rodrigo juntos, besándose en estacionamiento, entrando a hotel. Una fotografía particularmente devastadora mostraba a Rodrigo saliendo del apartamento, temprano en la mañana, mientras Diego aparentemente estaba en el trabajo, confirmando que la aventura había estado sucediendo bajo su propio techo. Mi hijo había sabido, había descubierto la traición de Sofía, las pólizas de seguro sospechosas, las transferencias de dinero a su amante, y en lugar de irse, en lugar de divorciarse inmediatamente, había decidido confrontarla, buscar respuestas, tal vez creyendo tontamente que su esposa le daría explicaciones honestas. Esa decisión le había costado la vida. Mientras seguía explorando el teléfono de Diego, encontré algo que me partió el corazón, de maneras que ni siquiera el conocimiento de su asesinato había logrado. Una aplicación de diario digital que mi hijo había mantenido durante los últimos 6 meses de su vida. Entradas fechadas meticulosamente, donde había documentado sus sospechas crecientes sobre Sofía, sus descubrimientos sobre las pólizas de seguro, su dolor por la traición y finalmente su decisión fatal de confrontarla, en lugar de huir mientras todavía podía. La primera entrada que leí estaba fechada 15 de enero de 2022, 6 meses antes de su muerte, y comenzaba con palabras que me hicieron querer gritar. Papá siempre me dijo que confiara en las personas hasta que me dieran razón para no hacerlo. Elena, mi mamá, aunque la perdí cuando tenía 25, me enseñó que el amor verdadero requiere fe absoluta en tu pareja. He tratado de vivir según esas enseñanzas durante mis 4 años con Sofía. Pero hoy encontré algo que hace imposible seguir confiando ciegamente. La entrada continuaba describiendo cómo Diego había llegado a casa temprano del trabajo, sintiendo fiebre que resultó ser gripe leve, y había encontrado a Sofía en la computadora de la sala, tan absorta en lo que estaba haciendo que no lo había escuchado entrar. Cuando finalmente notó su presencia, había cerrado la laptop bruscamente, luciendo culpable. Diego no había dicho nada en ese momento, pero más tarde esa noche, cuando Sofía estaba en la ducha, había abierto la laptop y revisado el historial del navegador que ella aparentemente había olvidado borrar. Había estado investigando pólizas de seguro de vida, escribió Diego. Múltiples sitios comparando tasas, beneficios, pagos. Al principio pensé que tal vez estaba siendo práctica. Somos jóvenes, pero tener seguro es responsable. Pero entonces vi las cantidades que estaba considerando. 2 millones, 3 millones, 5 millones de pesos. ¿Por qué alguien de 30 años necesitaría 5 millones en seguro de vida? No tenemos hijos, no tenemos deudas masivas. Mi salario es bueno, pero no extraordinario, no tiene sentido. Las entradas subsecuentes del diario documentaban la investigación creciente de Diego. Había comenzado a prestar atención a los patrones de Sofía, cómo salía los martes y jueves por las tardes, diciendo que iba al gimnasio, pero regresaba sin lucir como si hubiera hecho ejercicio. Cómo se volvía protectora de su teléfono, llevándolo al baño, manteniéndolo boca abajo en la mesa, cambiando su código de acceso. Cómo había comenzado a vestirse más elegante, usar más maquillaje, comprar ropa nueva que parecía diseñada para impresionar a alguien, pero no a él, porque cuando estaban solos en casa, ella usaba pants y camisetas viejas. 3 de marzo de 2022. Hoy la seguí. Sé que es terrible, que demuestra que ya no confío en ella, pero necesitaba saber. Cuando salió supuestamente para el gimnasio, la seguí en mi auto manteniéndome varias calles atrás. No fue al gimnasio, fue a un café elegante en el centro, Café Viena, donde solíamos ir para ocasiones especiales. La vi encontrarse con un hombre, alto, bien vestido, guapo de esa manera que las mujeres notan. Se besaron. No fue beso amistoso, fue beso de amantes. Me quedé en mi auto observándolos durante 40 minutos, viéndolos reír,
tocarse las manos a través de la mesa, actuar exactamente como Sofía y yo solíamos actuar cuando comenzábamos a salir. Cuando finalmente se fueron, los seguí al Hotel Presidente. Entraron juntos, no salieron durante las 3 horas que esperé. Tuve que detenerme de leer, mis ojos llenándose de lágrimas por primera vez desde que había recibido el paquete. Mi pobre hijo, sentado solo en su auto, observando a su esposa traicionarlo, sintiendo su corazón romperse con cada minuto que pasaba. Y no me había dicho nada. Había sufrido en silencio, documentando su dolor en este diario digital, probablemente sin saber a quién acudir, probablemente avergonzado de admitir que su matrimonio estaba colapsando. Las entradas subsecuentes se volvían más oscuras, más desesperadas. Diego había contratado investigador privado, gastando sus ahorros personales para seguir a Sofía y al hombre misterioso. El investigador había identificado al amante como Rodrigo Salinas, 38 años, quien se describía a sí mismo como consultor financiero, pero quien aparentemente vivía más allá de sus medios declarados. Tenía apartamento de lujo, auto caro, ropa de diseñador, todo financiado por fuentes que el investigador no podía rastrear fácilmente. 15 de abril de 2022. El investigador me dio su reporte completo hoy. Rodrigo Salinas no es lo que parece. Tiene antecedentes. Fue arrestado hace 10 años por fraude de seguros, específicamente por conspirar con su entonces novia para hacer reclamo falso de lesiones. Los cargos fueron retirados por tecnicismos, pero el reporte policial está ahí. También descubrió algo más perturbador. Rodrigo estuvo casado hace 8 años con una mujer llamada Patricia Moreno. Patricia murió repentinamente de complicaciones cardíacas a los 32 años. Rodrigo era beneficiario de su seguro de vida, $1 millón. Cobró el dinero 3 meses después de su muerte. El investigador dice que nunca se investigó como sospechosa porque Patricia tenía condición cardíaca documentada. Pero las similitudes son aterradoras. Mujer joven, muerte cardíaca repentina, esposo beneficiándose financieramente. Diego había visto el patrón. Había entendido que Rodrigo tenía historial de beneficiarse de muertes convenientes. Y, sin embargo, había decidido confrontar a Sofía en lugar de ir inmediatamente a la policía. ¿Por qué? La siguiente entrada explicaba su razonamiento. 20 de mayo de 2022. Quiero creer que Sofía no sabe sobre el pasado de Rodrigo. Quiero creer que es víctima de sus manipulaciones tanto como yo. Tal vez Rodrigo la sedujo, la engañó para que sacara esas pólizas de seguro. Está planeando algo sin su conocimiento. Si voy a la policía ahora sin hablar primero con Sofía, destruiré cualquier posibilidad de salvar nuestro matrimonio. Y a pesar de todo, todavía la amo. O amo a la persona que pensé que era. Necesito darle oportunidad de explicar. Esa era la tragedia de mi hijo. Demasiado bueno, demasiado confiado, demasiado dispuesto a creer lo mejor de las personas, incluso cuando toda la evidencia gritaba lo contrario. Había heredado eso de Elena, quien había visto bondad en todos hasta su último día. Y esa bondad lo había matado. Las entradas finales del diario eran las más difíciles de leer. Diego describía encontrar las transferencias bancarias a Rodrigo, 100,000 pesos durante 6 meses, tomados de la cuenta conjunta que compartía con Sofía sin su conocimiento. Describía descubrir que las 3 pólizas de seguro habían sido finalmente completadas y activadas, cada una con su firma falsificada en los documentos. Sofía había falsificado su firma, confirmando que esto era premeditado, planificado, malicioso. La última entrada del diario de Diego estaba fechada 23 de julio de 2022, el día de su muerte, escrita apenas horas antes de la cena fatal donde Sofía lo envenenó, y las palabras me quemaron como ácido mientras las leía en la pantalla pequeña del teléfono que temblaba en mis manos. Hoy es el día. Sofía me preparó cena especial, mi plato favorito. Aparentemente, aunque hace meses que no cocinaba para mí con tanto esfuerzo, dice que quiere hablar, que quiere explicar todo. He decidido darle esta oportunidad, pero no soy tonto. He enviado copia de todo lo que descubrí. Las pólizas, las transferencias bancarias, la información sobre Rodrigo y su esposa muerta. A Mateo, mi mejor amigo desde la universidad. Le dije que si algo me pasa, si tengo algún accidente o enfermedad repentina, debe ir inmediatamente a la policía con esta evidencia. Probablemente estoy siendo paranoico,
Probablemente Sofía tiene explicaciones perfectamente razonables. Pero papá siempre me enseñó, mejor prevenir que lamentar. Si estoy leyendo esto más tarde y nada malo pasó, me reiré de mi paranoia. Pero si algo sale mal, al menos habrá evidencia. Excepto que algo había salido terriblemente mal, y aparentemente la evidencia que Diego había enviado a Mateo nunca había llegado a la policía, lo cual significaba que o Mateo no había recibido los archivos, o había recibido y por alguna razón no había actuado como Diego le había pedido, o, y esta posibilidad me aterraba más, alguien había interceptado la evidencia antes de que pudiera usarse. Necesitaba encontrar a Mateo urgentemente. Necesitaba saber qué había pasado con los archivos que Diego le había enviado, por qué la muerte de mi hijo había sido enterrada tan eficientemente que durante 2 años nadie excepto Sofía y probablemente Rodrigo sabían que Diego estaba muerto mientras el resto del mundo, especialmente yo, su padre, creía la mentira elaborada sobre proyectos de ingeniería en África. Fotografié cada página del diario digital con mi propio teléfono, asegurándome de tener copias de todo en caso de que el teléfono de Diego desapareciera o fuera destruido. Luego, exploré el resto del apartamento con nueva urgencia, consciente de que Sofía podría regresar en cualquier momento y mi oportunidad de encontrar evidencia adicional se evaporaría. En el estudio, una habitación pequeña que Diego había usado como oficina casera, encontré una caja fuerte empotrada detrás de un cuadro decorativo de paisaje marino. Era caja fuerte digital con teclado numérico. Probé la fecha de cumpleaños de Diego nuevamente, 1503, un pitido de error. Probé la fecha de muerte de Elena, 12082019, otro pitido de error. Entonces, casi por desesperación, probé mi propia fecha de cumpleaños, 23041958. La caja fuerte se abrió con clic satisfactorio. Dentro encontré exactamente lo que Sofía había estado tratando de mantener oculto. Las 3 pólizas originales de seguro de vida, cada una con la firma falsificada de Diego claramente visible en las líneas de autorización, cada una nombrando a Sofía Ramírez de Morales como única beneficiaria, cada una con valor astronómico para un hombre de 30 años sin dependientes ni deudas significativas. También había extractos bancarios mostrando las transferencias a Rodrigo Salinas, no solo los 100,000 pesos que Diego había descubierto, sino cantidades adicionales que sumaban casi 250,000 pesos durante el año anterior a su muerte. Y había algo más, algo que me hizo contener la respiración. Registros de hospital mostrando que Sofía había requisado Digitalis, el mismo veneno que mató a Diego, del departamento de farmacia del Hospital General, donde trabajaba como enfermera, firmando las requisiciones con nombre falso de doctora que supuestamente lo necesitaba para paciente. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Sofía había robado el veneno de su propio lugar de trabajo, usando su acceso como enfermera para obtener la sustancia que usaría para asesinar a su esposo, dejando rastro documental que cualquier investigación competente habría descubierto inmediatamente si alguien hubiera mirado. Pero nadie había mirado, porque el reporte de autopsia había concluido convenientemente que la muerte era natural, que los niveles elevados de Digitalis eran consistentes con medicación inadecuadamente monitoreada para condición cardíaca que Diego nunca había tenido. Fotografié cada documento en la caja fuerte, luego lo regresé todo exactamente como lo había encontrado. Cerré la caja, colgué el cuadro de nuevo. Necesitaba que Sofía no supiera que había estado aquí, que había descubierto sus secretos. No todavía. Necesitaba tiempo para planear, para reunir más evidencia, para construir caso tan sólido que ni siquiera los mejores abogados pudieran desmantelarlo. Estaba a punto de irme cuando escuché llave en la cerradura de la puerta principal. Mi corazón se detuvo. Sofía había regresado temprano. Miré mi reloj, solo las 11:30. Había estado tan absorto en explorar el apartamento que había perdido noción del tiempo. Ahora estaba atrapado aquí sin explicación válida de por qué estaba en el apartamento de mi nuera sin su conocimiento o permiso. Me escondí rápidamente en el closet del dormitorio principal
el mismo closet donde había encontrado las pertenencias de Diego, apenas cerrando la puerta cuando escuché voces en la sala. No solo Sofía, había alguien más con ella, un hombre, Rodrigo. ¿Estás segura de que es seguro hablar aquí? La voz de Rodrigo era profunda, cultivada, el tipo de voz que proyectaba confianza y autoridad. Pensé que querías ser cuidadosa. Aquí es seguro. El viejo nunca viene sin llamar primero. Y de todas formas, ¿qué va a descubrir? Piensa que Diego está en África construyendo puentes o lo que sea que le dije. La voz de Sofía, la voz que había sonado tan dulce, tan preocupada durante sus visitas a mi taller pidiendo dinero, ahora sonaba dura, desdeñosa, completamente diferente. Todavía no entiendo por qué sigues manteniendo esa farsa. Han pasado 2 años. Podrías simplemente decirle que Diego murió en el extranjero, accidente de construcción, enfermedad tropical, lo que sea. Cobrar el seguro fue fácil. Mantener la mentira con su padre parece innecesariamente complicado. Es dinero extra, Rodrigo. El idiota me da 5,000, 10,000 pesos cada 2 semanas porque cree que estoy luchando financieramente sin Diego. Es como ingreso adicional. ¿Por qué rechazarlo? Escuchar a mi nuera hablar así sobre mí, llamarme idiota, admitir que me había estado ordeñando por dinero que no necesitaba solo por avaricia pura, encendió furia en mi pecho que apenas pude contener, pero me forcé a permanecer inmóvil, silencioso, escuchando. Y cuando finalmente le digas, continuó Rodrigo, ¿qué pasa con el apartamento, con las cosas de Diego? No puedes mantenerlas aquí para siempre. Las tiraré eventualmente, solo he estado ocupada. Y honestamente, parte de mí disfruta tener sus cosas aquí, como trofeos, recordatorios de que realmente lo logré. Lo planeé durante meses, ejecuté perfectamente, y nadie sospechó nada, excepto que Diego sí sospechó. Casi arruinas todo cuando vio las pólizas de seguro. Pero no arruinó nada, ¿verdad? Porque lo manejé. La cena especial, las disculpas, las promesas de explicaciones honestas. Hice que bajara la guardia lo suficiente para que comiera el risotto envenenado sin sospechar. 3 horas después, su corazón se detuvo. Llamé a la ambulancia histérica y para cuando llegaron estaba muerto. Viuda afligida, joven esposo con condición cardíaca oculta. Nadie cuestionó nada. El forense estuvo cerca. Por favor, un soborno de 50,000 pesos y firmó el reporte de muerte natural sin investigación adicional. Más barato que pensé. Estaban admitiendo todo. Sofía había asesinado a mi hijo deliberadamente, meticulosamente, fríamente, y había sobornado al médico forense para encubrir el crimen. Permanecí congelado en ese closet durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo 45 minutos, escuchando a Sofía y Rodrigo discutir los detalles sórdidos de su conspiración, cómo habían planeado el asesinato durante meses, cómo Rodrigo había sugerido el digitalis específicamente porque era difícil de detectar y podía atribuirse fácilmente a condición cardíaca fabricada, cómo Sofía había usado sus conexiones en el hospital para robar el veneno y sobornar al médico forense, cómo habían dividido los 5 millones del seguro 70-30, con Sofía tomando la porción mayor porque ella había corrido el riesgo real de administrar el veneno, como si asesinar a su esposo fuera simplemente transacción comercial con riesgos calculados y recompensas acordadas. Cuando finalmente se fueron, Sofía diciendo algo sobre ir a almorzar en ese restaurante nuevo que había abierto en el centro, gastando el dinero del seguro de mi hijo en lujos, mientras su padre tonto seguía dándole efectivo cada 2 semanas. Esperé 10 minutos adicionales antes de atreverme a salir del closet, mis piernas entumecidas por permanecer inmóvil tanto tiempo, mi mente girando con furia y determinación en partes iguales. Salí del apartamento con todas las copias fotográficas de evidencia guardadas en mi teléfono, el diario de Diego, las pólizas de seguro falsificadas, los registros bancarios mostrando transferencias a Rodrigo, las requisiciones de digitalis del hospital y con grabación de audio de toda la conversación entre Sofía y Rodrigo, que había tenido la presencia de mente de comenzar a grabar en mi teléfono en el momento en que escuché sus voces. Tenía evidencia suficiente para destruirlos legalmente, pero necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera qué hacer con toda esta información, cómo presentarla a autoridades
de manera que no pudiera ser desestimada o suprimida como aparentemente había sido hace 2 años. Mi primer pensamiento fue Mateo, el mejor amigo de Diego que supuestamente había recibido toda la evidencia que mi hijo había compilado el día de su muerte. Encontré su información de contacto en el teléfono de Diego y lo llamé inmediatamente desde mi camioneta estacionada 2 cuadras del apartamento, mi corazón latiendo fuerte mientras esperaba que contestara. Sonó 4 veces antes de que una voz masculina joven respondiera cautelosa. «Hola, Mateo, soy Hugo Morales, el padre de Diego». Silencio. Luego, «Don Hugo, no esperaba. ¿Cómo consiguió mi número?» «Del teléfono de Diego». «Mateo, necesito hablar contigo. Es sobre Diego, sobre lo que realmente le pasó». «¿Qué quiere decir? Diego está en África, ¿verdad? Proyectos de ingeniería». Sofía dijo. Sofía mintió. Diego murió hace más de 2 años. Fue asesinado por Sofía y necesito saber por qué la evidencia que Diego te envió nunca llegó a la policía. Otra pausa larga. Cuando Mateo habló de nuevo, su voz temblaba. ¿Puede reunirse conmigo? No por teléfono. Hay cosas que necesito contarle en persona. Nos encontramos 1 hora después en Café Tranquilo al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde Sofía o Rodrigo pudieran vernos. Mateo era hombre joven de unos 30 años, con cabello desordenado y expresión que llevaba peso de culpa profunda. Se sentó frente a mí con café que no tocó, sus manos temblando ligeramente mientras comenzaba a hablar. Diego me envió archivos la tarde del 23 de julio de 2022. Correo electrónico con docenas de documentos adjuntos, capturas de pantalla de pólizas de seguro, extractos bancarios, fotografías de Sofía con otro hombre, incluso registros de investigador privado sobre el pasado de ese hombre. El mensaje decía: si algo me pasa, lleva esto a la policía inmediatamente. No confíes en Sofía, no confíes en nadie excepto mi papá. Leí el correo alrededor de las 6 de la tarde. Estaba en shock. Diego estaba casado con asesina potencial. Debí haber ido a la policía inmediatamente, pero ¿qué? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Pero pensé que Diego estaba siendo paranoico. Quiero decir, asesinato premeditado por seguro de vida. Eso es cosa de películas, no de la vida real. Y Sofía siempre había parecido tan normal, dulce. Pensé que tal vez Diego estaba teniendo colapso nervioso, viendo conspiraciones donde no las había. Así que decidí esperar, hablar con Diego primero, verificar que realmente quería que fuera a la policía con acusaciones tan serias contra su esposa. ¿Y entonces? A las 11 esa noche, recibí llamada de Sofía. Estaba histérica, llorando, diciendo que Diego había colapsado durante la cena, que una ambulancia lo estaba llevando al hospital, que tenía paro cardíaco. Me rogó que viniera al hospital, así que fui, y cuando llegué, Diego ya estaba muerto. Los médicos dijeron que su corazón simplemente se detuvo. Sofía estaba destruida, o actuando destruida, ahora entiendo. Lloraba en mis brazos diciendo que había sido tan repentino, tan inesperado, que Diego había estado perfectamente bien y entonces simplemente colapsó. ¿Y no conectaste eso con los archivos que Diego te había enviado apenas horas antes? Mateo se cubrió el rostro con las manos. Debí haberlo hecho, pero estaba en shock también. Mi mejor amigo acababa de morir y Sofía estaba ahí devastada y pensé que tal vez Diego había tenido condición cardíaca que no conocíamos. Que su paranoia sobre Sofía era solo eso, paranoia, que fue terrible coincidencia que muriera la misma noche que me envió esos archivos. No fue coincidencia, fue asesinato, lo sé ahora, pero en ese momento, en medio del caos y la conmoción, no pude verlo claramente. Y entonces Sofía me pidió un favor. Dijo que Diego había estado actuando extraño últimamente, paranoico, acusándola de cosas terribles. Dijo que probablemente me había enviado archivos o mensajes difamatorios sobre ella. Me rogó que si Diego me había enviado algo, lo borrara, que no quería que su memoria fuera manchada por acusaciones locas hechas durante lo que ahora parecía haber sido crisis de salud mental previa a su muerte. ¿Y tú le creíste? Borré los archivos, todos. Borré el correo electrónico de Diego. Y durante 2 años he vivido con la culpa de que tal vez, Diego tenía razón. Que tal vez debía haber ido a la policía, pero convencí de que estaba siendo ridículo, que Sofía no era asesina. Hasta ahora,
hasta que usted llamó diciendo que Diego fue asesinado, y todo regresó, la culpa, el conocimiento de que traicioné a mi mejor amigo cuando más me necesitaba. Sentí furia hacia Mateo. Había fallado a Diego en el momento más crítico, pero también entendía. Sofía había sido convincente. Había manipulado la situación perfectamente, usando la confusión y trauma de la muerte repentina de Diego para hacer que Mateo destruyera la única evidencia que mi hijo había logrado enviar antes de morir. Todavía podemos arreglar esto, dije. Tengo nueva evidencia, mucha, y necesito tu ayuda para presentarla correctamente. Le mostré todo, las fotografías del diario de Diego, las pólizas de seguro, las requisiciones de digitalis del hospital y, más importante, la grabación de audio de Sofía y Rodrigo admitiendo abiertamente el asesinato en el apartamento. Mateo escuchó todo con expresión cada vez más horrorizada. Dios mío, ella realmente lo mató, y yo le ayudé a encubrirlo destruyendo la evidencia. No intencionalmente, pero ahora tienes oportunidad de compensarlo. Ayúdame a llevar esto a las autoridades correctas, gente que realmente investigará en lugar de aceptar sobornos, como hizo el médico forense. Mateo asintió. Conozco a alguien, detective en la división de homicidios. Se llama Laura Vega. Es incorruptible. Si le mostramos esto, actuará. La detective Laura Vega resultó ser mujer de 40 y tantos años, con expresión severa que se suavizó solo marginalmente cuando Mateo y yo nos sentamos en su oficina espartana en la Fiscalía General y comenzamos a explicar la situación, que mi hijo había sido asesinado hace 2 años por su esposa y su amante en conspiración para cobrar 5 millones de pesos en seguros de vida, que el crimen había sido encubierto mediante soborno al médico forense que firmó certificado de defunción falso, declarando muerte natural, y que durante 2 años subsecuentes la asesina había mantenido elaborada farsa de que mi hijo estaba vivo y trabajando en el extranjero mientras continuaba extrayéndome dinero con pretextos falsos. Vega escuchó sin interrumpir mientras reproduje la grabación de audio de Sofía y Rodrigo admitiendo el asesinato. Luego estudió meticulosamente cada fotografía de evidencia en mi teléfono, las pólizas de seguro falsificadas, las requisiciones de digitalis del hospital, el diario digital de Diego documentando sus sospechas, los extractos bancarios mostrando transferencias a Rodrigo antes de reclinarse en su silla con suspiro pesado que sugería que había visto demasiados casos como este durante su carrera. Señor Morales, dijo finalmente, su voz llevando peso de experiencia con tragedias humanas. Lo que tiene aquí es evidencia sustancial de homicidio premeditado, fraude de seguros, soborno de oficial público y posiblemente otros cargos. La grabación de audio donde los sospechosos admiten el crimen es particularmente damning. Sin embargo, tenemos problema procesal. Usted obtuvo esta grabación entrando al apartamento de la señora Morales sin su conocimiento o consentimiento. Eso podría hacer la evidencia inadmisible en corte. Tenía llave, protesté mostrándole la llave de latón que había venido en el paquete misterioso. Alguien me la dio específicamente para que pudiera entrar. ¿Quién se la dio? No lo sé. El paquete llegó por servicio de mensajería sin remitente, pero alguien claramente quería que descubriera la verdad sobre mi hijo. Vega consideró esto. Defensa argumentará que la llave fue obtenida ilegalmente, que la entrada fue invasión de propiedad, que la grabación fue hecha sin consentimiento en violación de leyes de privacidad. Necesitamos construir caso más sólido que no dependa únicamente de evidencia potencialmente inadmisible. ¿Qué sugiere? Sugiero que tendamos trampa, que hagamos que Sofía y Rodrigo confiesen nuevamente, pero esta vez bajo circunstancias controladas, donde su consentimiento a ser grabados sea implícito, o donde la grabación sea legalmente justificable. ¿Cómo? Vega se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Usted confronta a Sofía, no acerca del asesinato, todavía no. La confronta sobre la mentira de que Diego está en África. Le dice que recibió llamada del empleador de Diego, diciendo que nunca trabajó en ningún proyecto en el extranjero, que tiene sospechas, que quiere respuestas. La presiona hasta que ella comience a desmoronarse, y en ese punto, cuando esté vulnerable, sugiere reunión familiar donde puedan discutir el futuro o honrar la memoria de Diego o cualquier pretexto que la haga sentir segura para hablar más abiertamente.
¿Y entonces? Y entonces, durante esa reunión, con su consentimiento explícito para grabar, que obtendremos diciendo que queremos documentar memorias familiares o algo así, la presionamos hacia confesión. Con suerte, Rodrigo estará presente también. Gente culpable cuando se siente acorralada, a menudo confiesa tratando de controlar la narrativa. Mateo intervino. Así no funciona. Si simplemente se niega a hablar o trae abogado. Entonces usamos la evidencia que ya tenemos, el diario de Diego, las pólizas de seguro, las requisiciones de Digitalis, para construir caso circunstancial lo suficientemente fuerte como para conseguir orden de arresto. Luego, una vez arrestados, muchos sospechosos comienzan a hablar, especialmente cuando los enfrentamos con evidencia y ofrecemos acuerdos a quien confiese primero. Rodrigo y Sofía son cómplices. Uno eventualmente traicionará al otro para conseguir sentencia más leve. El plan era arriesgado, pero tenía sentido. Si podía hacer que Sofía confesara mientras estaba siendo grabada legalmente, el caso sería hermético, y había justicia poética en usar su propia arrogancia contra ella. Su creencia de que había ejecutado el crimen perfecto la hacía vulnerable a cometer error de admitirlo cuando se sintiera presionada. Pasé los siguientes 2 días preparándome psicológicamente para confrontar a mi nuera, la mujer que había asesinado a mi hijo, y luego había tenido audacia de venir a mi taller durante 2 años pidiendo dinero mientras mantenía la farsa de que Diego estaba vivo. La detective Vega me equipó con dispositivo de grabación de audio profesional, pequeño micrófono clip oculto en mi camisa, grabadora en mi bolsillo, y me entrenó sobre cómo guiar conversación hacia confesión sin ser tan obvio que Sofía sospechara trampa. La clave, explicó Vega, es hacer que sienta que controla la situación, llegue como padre confundido y herido, no como acusador. Haga preguntas abiertas, exprese dolor, no furia. Cuando la gente siente que tiene poder en conversación, bajan sus guardias, y ahí es cuando cometen errores. El miércoles por la tarde, uno de los días regulares cuando Sofía esperaba mi visita con dinero, fui a su apartamento. Esta vez toqué el timbre como visitante normal. Ella abrió la puerta con sonrisa que había perfeccionado durante 2 años. Dulce, un poco triste, la esposa fiel esperando a su esposo ausente. Vestía ropa casual pero elegante, su cabello arreglado profesionalmente, luciendo exactamente como alguien que tenía millones en el banco, pero fingía luchar financieramente. Hugo, qué sorpresa. No esperaba verte hasta el jueves. Necesito hablar contigo, Sofía. Algo pasó, algo preocupante. Su expresión cambió sutilmente, apenas perceptible, pero la vi, alerta, cautela. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Puedo entrar? Por supuesto. Se hizo a un lado, dejándome pasar al apartamento donde mi hijo había muerto hace 2 años, donde había escuchado desde el closet mientras ella admitía asesinarlo. ¿Quieres café? ¿Té? No, solo necesito respuestas. Me senté en el sofá, gesticulando para que se sentara también. El micrófono oculto en mi camisa captaría cada palabra. Sofía, recibí llamada extraña ayer, de alguien que decía ser del Departamento de Recursos Humanos de la empresa de ingeniería donde supuestamente Diego está trabajando. La vi tensarse. ¿Qué dijeron? Dijeron que no tienen registro de Diego Morales trabajando en ningún proyecto, ni ahora ni en los últimos 2 años. Dijeron que nunca estuvo en África, que nunca estuvo en ningún lado con su empresa. Eso es imposible. Debe ser error administrativo. No sonaba como error, sonaba como verdad. Y me hizo pensar, me hizo recordar que en 2 años nunca he hablado con Diego directamente, ni una sola llamada, ni un solo mensaje de texto, solo tus palabras diciéndome que está bien, que está ocupado, que me llamará pronto. Pero pronto nunca llega, ¿verdad? Hugo, sé que es frustrante, pero la conexión donde está trabajando es realmente terrible. Entonces dame el número de su empleador, dame contacto directo. Quiero hablar con alguien que haya visto a mi hijo recientemente, que pueda confirmarme que está vivo y bien. No tengo ese número a mano. Sofía, mi voz se quebró genuinamente. No tuve que actuar esta parte. ¿Dónde está mi hijo? Por favor, solo dime la verdad. Sofía se quedó inmóvil durante varios segundos, que se sintieron como eternidad, sus ojos verdes estudiándome con intensidad, que sugería cálculos complejos,
sucediendo detrás de esa fachada de esposa preocupada. Vi el momento exacto cuando tomó decisión. Sus hombros se relajaron ligeramente. Su expresión cambió de defensiva a algo que podría interpretarse como derrota resignada. Y cuando finalmente habló, su voz llevaba peso de secreto que había cargado durante 2 años. Hugo, hay algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Algo terrible. No sé cómo decirlo sin destrozarte, pero tienes razón. Diego no está en África. Diego no ha estado en ningún lado durante 2 años porque... Hizo pausa dramática, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Lágrimas de cocodrilo, entendí ahora, perfeccionadas a través de práctica. Porque Diego murió, Hugo, hace más de 2 años. Y no te lo dije porque no podía soportar hacerte pasar por ese dolor después de todo lo que ya habías perdido con Elena. Actué como padre devastado recibiendo la peor noticia imaginable, aunque ya sabía la verdad. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Cómo? ¿Cuándo? Julio de 2022. Paro cardíaco repentino. Fue tan rápido, Hugo. Una noche estábamos cenando, hablando sobre su proyecto nuevo, el que iba a llevarlo al extranjero, y de repente colapsó. Llamé a ambulancia, pero para cuando llegaron, ya se había ido. Su corazón simplemente se detuvo. La historia fluyó de sus labios con fluidez de algo ensayado cientos de veces, cada detalle calibrado para evocar simpatía mientras encubría la verdad horrible de que ella había puesto digitalis en su comida. ¿Y no me dijiste? ¿Durante 2 años completos? Mi voz subió genuinamente ahora, furia mezclándose con actuación. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste dejarme creer que mi hijo estaba vivo cuando estaba muerto? ¿Dónde está enterrado? ¿Hubo funeral? Fue cremado. Servicio privado, muy pequeño, solo algunos amigos cercanos. Hugo, sé que suena terrible, pero en ese momento pensé que estaba protegiéndote. Habías perdido a Elena apenas 3 años antes. Estabas apenas comenzando a recuperarte. No podía darte otra pérdida devastadora tan pronto. Esa no era tu decisión. Era mi hijo. Lo sé, sollozó convincentemente. He vivido con esa culpa todos los días. Pero mientras más tiempo pasaba, más imposible se volvía decirte. ¿Cómo explicas mantener la muerte de alguien en secreto durante meses? ¿Durante años? Así que continué la historia sobre África porque era más fácil que enfrentar lo que había hecho. Era actuación magistral. Si no hubiera tenido la grabación de ella admitiendo abiertamente haber envenenado a Diego, si no hubiera visto las requisiciones de digitalis del hospital, si no hubiera leído el diario de mi hijo, documentando sus sospechas sobre las pólizas de seguro, casi podría haber creído que esta era simplemente mujer atormentada por decisión terrible hecha con intenciones equivocadas. Pero sabía mejor. ¿Qué pasó con el seguro de vida? Pregunté presionando hacia el territorio peligroso que necesitaba para confesión completa. Diego tenía pólizas de seguro, ¿verdad? Sí, 3 pólizas. Total de 5 millones. Cobré el dinero hace como 1 año y medio. Hugo, sé cómo suena, pero 5 millones. Dejé que el número colgara en el aire. Y aún así, has estado viniendo a mi taller cada 2 semanas durante 2 años pidiéndome dinero. 500 pesos aquí, 1000 allá. Diciendo que estabas luchando sin el salario de Diego. ¿Por qué necesitabas mi dinero si tenías 5 millones? Vi pánico cruzar su rostro antes de que pudiera suprimirlo. El dinero del seguro está invertido. No es líquido y hay gastos. El apartamento, las cuentas. No quería tocarlo porque es todo lo que me queda de Diego. Mentiras sobre mentiras. Pero necesitaba empujarla más allá. Necesitaba que admitiera más. Sofía, necesito entender algo. Diego era joven, saludable, corría maratones. ¿Cómo simplemente tiene paro cardíaco a los 30 años sin advertencia? Los doctores dijeron que tenía condición no diagnosticada, algo genético. ¿Qué condición específicamente? Yo no recuerdo el nombre técnico. Algo sobre ritmo cardíaco irregular. Muéstrame el reporte de autopsia. Debe haber reporte médico explicando causa de muerte. No tengo eso aquí. Está guardado en algún lado. Búscalo. Ahora, quiero ver documentación médica que explique cómo mi hijo, perfectamente saludable, murió repentinamente de condición no diagnosticada. Sofía se puso de pie, claramente buscando excusa para terminar esta conversación. Hugo, entiendo que estás molesto. Tienes todo el derecho de estarlo, pero no puedo hacer esto ahora mismo. Es demasiado. No, también me puse de pie.
No te vas a escapar de esto. Durante 2 años me mentiste. Me hiciste creer que mi hijo estaba vivo. Me sacaste dinero con pretextos falsos. Quiero toda la verdad. Ahora, ¿cómo murió Diego realmente? Ya te lo dije. Paro cardíaco. ¡Mentira!, exploté, dejando que mi furia real finalmente saliera. Fue envenenado, con digitalis que robaste del hospital donde trabajas. Lo asesinaste, Sofía. Asesinaste a mi hijo por 5 millones de pesos. El color drenó completamente de su rostro. ¿Qué estás diciendo? Estás loco. No envenené a nadie. Entonces explica las requisiciones de digitalis con tu firma. Explica cómo niveles letales de ese veneno terminaron en el sistema de Diego. Explica las pólizas de seguro que sacaste sin su conocimiento con su firma falsificada. No sé de qué estás hablando. Y explica a Rodrigo Salinas, lancé el nombre como granada, tu amante, el hombre con quien estuviste teniendo aventura durante el matrimonio de Diego, el hombre que recibió cientos de miles de pesos transferidos de tus cuentas, el hombre cuya primera esposa también murió convenientemente de paro cardíaco hace 8 años. ¿Cuánto de los 5 millones fue para él? ¿Cuánto fue su parte por ayudarte a planear el asesinato de mi hijo? Sofía retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. No puedes probar nada de eso. ¿No puedo? Tengo el diario de Diego. Lo escribió todo, tus aventuras, las pólizas de seguro sospechosas, las transferencias bancarias, todo. Sabía que estabas planeando algo. Por eso envió copias de toda su evidencia a su mejor amigo antes de esa cena especial donde lo envenenaste. El diario fue destruido. Todo fue destruido. No tienes nada. Encontré su teléfono, Sofía, en la caja que guardas en el closet con todas sus pertenencias. El teléfono con todo el diario digital intacto, con mensajes mostrando que sabía sobre Rodrigo, que descubrió las pólizas, que iba a ir a la policía. Ella se tambaleó hacia el sofá, sentándose pesadamente. No puedes, esto no puede estar pasando. Y tengo más. Tengo grabación de ti y Rodrigo en este apartamento admitiendo todo, hablando sobre cómo planearon el asesinato, cómo sobornaron al médico forense, cómo dividieron el dinero. Lo escuché todo, Sofía, cada palabra. Sus ojos se agrandaron con horror. ¿Cuándo? ¿Cómo? No importa cómo. Lo que importa es que la policía lo tiene ahora. Detective Laura Vega de Homicidios. Está construyendo caso contra ti y Rodrigo. Y cuando termine, pasarán resto de sus vidas en prisión. Sofía comenzó a llorar. No lágrimas falsas esta vez, sino pánico real. Hugo, por favor, puedes entender. Necesitas entender. No fue mi idea. Rodrigo me convenció. Me manipuló. Yo no quería hacerlo, pero él dijo que era única manera. ¿Única manera de qué? ¿De hacerte millonaria? ¿De deshacerte de esposo para poder estar con tu amante? No era así. Diego había cambiado. Se volvió controlador, sospechoso. La relación era tóxica. Quería divorciarme, pero Rodrigo dijo que divorcio significaba perder todo. El apartamento, los ahorros, todo. Dijo que había otra manera. Una manera donde yo podría ser libre y estar financieramente segura. Así que lo asesinaste. No, quiero decir, sí, técnicamente, pero no fue como lo haces sonar. Fue rápido, indoloro. El digitalis simplemente detuvo su corazón. No sufrió. Y pensé que nadie lo sabría nunca. Que sería muerte natural y todos seguirían adelante. Excepto que no fue muerte natural. Fue asesinato premeditado. Y ahora todo el mundo lo sabrá. La puerta del apartamento se abrió repentinamente. Rodrigo Salinas entró, deteniéndose abruptamente cuando me vio. ¿Qué demonios está pasando aquí? Rodrigo, él sabe, dijo Sofía entre sollozos. Sabe todo. Tiene grabaciones, tiene el diario de Diego, tiene todo. Rodrigo me estudió con ojos que calculaban rápidamente opciones. Señor Morales, claramente hay malentendido. No hay malentendido. Asesinaste a mi hijo junto con esta mujer, por dinero, y ahora ambos van a pagar. ¿Pagar? Viejo, no tienes idea con quién estás tratando. Esas grabaciones que mencionas, conseguidas ilegalmente, asumo, no admisibles en corte, y cualquier otra evidencia que pienses que tienes, mis abogados la destrozarán. Tengo recursos, tengo conexiones. Conexiones como el médico forense que sobornaste, Dr. Martín Salazar, ya está siendo investigado también.
La detective Vega es muy exhaustiva. La confianza de Rodrigo vaciló. Estás mintiendo. No estoy mintiendo. Y no estoy solo. Mateo, el mejor amigo de Diego, está cooperando completamente. Está testificando sobre cómo Sofía lo manipuló para destruir la evidencia que Diego le envió. Todo está cayendo en su lugar. El caso contra ustedes es hermético. Sofía miró a Rodrigo con expresión de traición creciente. Dijiste que era plan perfecto. Dijiste que nadie sospecharía nunca. Cállate, Sofía. No, no voy a callarme. Esto es culpa tuya. Tú me convenciste. Tú planeaste todo. Tú solo administraste el veneno. Terminé por ella. Tú robaste el digitalis. Tú lo pusiste en la comida de Diego. Tú llamaste a la ambulancia fingiendo histeria. Rodrigo puede haber planeado, pero tú ejecutaste. Son igualmente culpables. Rodrigo dio un paso hacia mí amenazante. Viejo tonto, debiste haber aceptado la historia sobre África. Debiste haber seguido dándole dinero a Sofía como idiota obediente. Ahora te has metido en algo que no puedes manejar. ¿Me estás amenazando? Porque la detective Vega está afuera ahora mismo, escuchando cada palabra de esta conversación a través del micrófono que llevo puesto. Cada amenaza, cada admisión, está siendo grabada legalmente con mi consentimiento para grabar en mi propia conversación. Así que por favor continúa amenazándome. Solo hace el caso más fuerte. Rodrigo se congeló. Luego, en movimiento desesperado, sacó su teléfono y comenzó a marcar. Necesito hablar con mi abogado ahora. La puerta del apartamento se abrió de nuevo. Esta vez fue la detective Vega, flanqueada por 4 oficiales uniformados. Rodrigo Salinas, Sofía Morales, están bajo arresto por el asesinato de Diego Morales, fraude de seguros y soborno de oficial público. Tienen derecho a permanecer en silencio. Ver a Sofía y Rodrigo siendo esposados, sus rostros transformados de arrogancia a pánico, sus protestas cayendo en oídos sordos mientras los oficiales los guiaban hacia la puerta, debería haber sentido como victoria. En cambio, solo sentí el peso aplastante de 2 años perdidos. 2 años donde mi hijo había estado muerto y enterrado mientras yo vivía en ignorancia, siendo ordeñado por dinero por su asesina, creyendo mentiras, porque querer creer era más fácil que enfrentar verdad horrible. Pero ahora la verdad estaba expuesta, y aunque no traería a Diego de vuelta, al menos aseguraría que las personas que lo mataron pagaran por su crimen. Justicia. No era suficiente. Nunca sería suficiente, pero era todo lo que me quedaba. Los meses que siguieron al arresto de Sofía y Rodrigo fueron borrosos de procedimientos legales, audiencias preliminares y reuniones interminables con fiscales que construían el caso contra los asesinos de mi hijo, un proceso que la detective Vega me advirtió podría tomar año o más antes de llegar a juicio real, pero que se aceleró cuando ambos acusados comenzaron a traicionarse mutuamente en exactamente la forma que Vega había predicho. Sofía enfrentando cargos de asesinato en primer grado que podrían resultar en cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, contrató abogado que inmediatamente comenzó a negociar acuerdo con Fiscalía. Ella testificaría contra Rodrigo, admitiendo que él había planeado todo, que la había manipulado y coaccionado, que ella había sido víctima tanto como Diego, a cambio de cargos reducidos de homicidio voluntario con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Rodrigo, no queriendo ser superado, contrató sus propios abogados caros que presentaron contranarrativa, donde Sofía era la verdadera arquitecta del asesinato, una femme fatale que había seducido a Rodrigo inocente y lo había arrastrado a conspiración que nunca habría concebido por sí mismo. Ver a estas 2 personas, que apenas 2 meses antes habían estado discutiendo casualmente sobre dividir los 5 millones de pesos que habían robado de mi hijo muerto, ahora desgarrándose mutuamente en testimonios contradictorios llenos de acusaciones y contraacusaciones, cada uno pintando al otro como monstruo mientras se presentaban a sí mismos como víctimas de circunstancias y malas influencias, era grotesco, pero también extrañamente satisfactorio. Su alianza, construida sobre codicia y asesinato, se desmoronaba exactamente como merecía desmoronarse. La evidencia que había recopilado, el diario digital de Diego, las pólizas de seguro falsificadas, las requisiciones de digitalis,
las transferencias bancarias a Rodrigo y especialmente las 2 grabaciones de audio donde ambos admitían abiertamente el asesinato, resultó ser exactamente tan devastadora como la detective Vega había predicho. Los abogados de Sofía argumentaron que la primera grabación, hecha cuando yo estaba escondido en su closet sin su conocimiento, debería ser inadmisible, pero el juez dictaminó que dado que yo tenía llave legítima al apartamento, aunque no pudiera explicar satisfactoriamente de dónde había venido la llave, y que las personas en el apartamento estaban discutiendo crimen en voz normal, sin expectativa razonable de privacidad absoluta, la grabación podría ser admitida como evidencia. La segunda grabación, hecha con mi consentimiento explícito en mi propia conversación con Sofía, era indiscutiblemente admisible. El médico forense que había firmado el certificado de defunción falso de Diego, Dr. Martín Salazar, fue arrestado separadamente por soborno y obstrucción de justicia cuando investigación de Vega descubrió registros bancarios mostrando depósito de 50,000 pesos en su cuenta personal 3 días después de la muerte de Diego, depositado por Rodrigo Salinas a través de empresa fantasma diseñada para ocultar la fuente. Enfrentando sus propios cargos criminales y posible pérdida de licencia médica, Salazar también aceptó acuerdo. Testificaría sobre exactamente cómo Sofía lo había contactado después de la muerte de Diego, explicándole que su esposo había tenido condición cardíaca no diagnosticada y que los niveles elevados de digitalis eran de medicación inadecuadamente monitoreada, y cómo Rodrigo había aparecido con sobre de efectivo y sugerencia firme de que investigación adicional sería innecesaria y potencialmente problemática para todos los involucrados. Mateo, el mejor amigo de Diego, testificó sobre los archivos que Diego le había enviado el día de su muerte y cómo Sofía lo había manipulado para destruirlos. Su testimonio, entregado con culpa visible y voz quebrada, pintó cuadro de mujer que había orquestado meticulosamente no solo el asesinato, sino también el encubrimiento, usando su entrenamiento como enfermera para entender exactamente cómo administrar veneno, su acceso al hospital para obtener el digitalis y sus habilidades de manipulación para asegurar que cualquiera que pudiera exponer su crimen fuera silenciado o engañado. El juicio comenzó 11 meses después del arresto. Duró 6 semanas que se sintieron como 6 años, mientras me sentaba en esa sala de corte día tras día, escuchando cada detalle horrible de cómo mi hijo había sido asesinado, cómo Sofía había preparado el risotto especial que era su plato favorito, cómo había molido cuidadosamente las tabletas de digitalis en polvo fino y las había mezclado en la salsa, donde el sabor amargo del veneno sería disfrazado por queso parmesano y vino blanco, cómo había servido la porción envenenada solo a Diego, mientras ella comía de olla separada sin contaminar, cómo había observado durante la cena, mientras el veneno comenzaba a hacer efecto, Diego quejándose primero de náusea leve, luego de mareo, luego de dolor en el pecho, antes de colapsar en el piso, mientras Sofía esperaba 10 minutos completos antes de llamar a la ambulancia, asegurándose de que fuera demasiado tarde para reanimación. Los fiscales presentaron cronología completa, cómo Sofía había conocido a Rodrigo en bar hace 3 años, cómo la aventura había comenzado inmediatamente, cómo Rodrigo, con su historial de beneficiarse de muerte accidental de su primera esposa, había sugerido esquema similar con Diego, cómo habían pasado 6 meses planeando cada detalle, cómo habían sacado las 3 pólizas de seguro diferentes para evitar levantar banderas rojas con una sola póliza masiva, cómo habían falsificado la firma de Diego en los documentos porque él nunca habría consentido tal cobertura, cómo habían comenzado a transferir dinero de cuentas conjuntas a cuentas de Rodrigo meses antes del asesinato, preparando su futuro juntos, financiado por muerte de mi hijo. El jurado, 8 mujeres y 4 hombres que habían escuchado semanas de testimonio devastador, deliberó solo 7 horas antes de regresar con veredictos. Sofía Ramírez de Morales, culpable de asesinato en primer grado, fraude de seguros y falsificación de documentos. Rodrigo Salinas, culpable de asesinato en primer grado como cómplice, fraude de seguros y soborno de oficial público.
En la audiencia de sentencia, 2 semanas después, ambos recibieron lo que merecían. Sofía sentenciada a 30 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Rodrigo, sentenciado a 35 años debido a su rol como planificador principal y sus antecedentes criminales. El doctor Salazar recibió 10 años por soborno y obstrucción. Me permitieron hacer declaración de impacto de víctima antes de la sentencia. Me paré frente a esa sala de corte llena de extraños y familia de Diego, sus tíos, primos, amigos de universidad, y hablé directamente a Sofía, quien se sentaba en la mesa de defensa con cabeza baja, evitando mi mirada. Durante 2 años, dije, mi voz sorprendentemente firme, viniste a mi taller cada 2 semanas, me mirabas a los ojos, aceptabas mi dinero, escuchabas mis historias sobre extrañar a mi hijo, y todo el tiempo sabías que Diego estaba muerto, que lo habías asesinado, que lo habías observado morir en el piso de su cocina mientras el veneno que pusiste en su comida detenía su corazón, y nunca mostraste un ápice de remordimiento. Solo calculabas cuánto más podrías sacarme antes de que tu mentira colapsara. Ese nivel de frialdad, esa capacidad de mirar al padre de tu víctima y actuar con pasión mientras lo robas, eso es maldad pura. Y espero que cada día de los próximos 25 años en prisión te recuerde que tu codicia te costó todo. Cuando terminé, Sofía finalmente levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y vi no remordimiento, sino resentimiento, como si de alguna manera esto fuera mi culpa por descubrir su crimen en lugar de culpa suya por cometerlo. Algunos monstruos nunca entienden que son monstruos. 2 años después del juicio, me encontraba de pie frente a la tumba de mi hijo en el cementerio Jardines de la Paz, un lugar tranquilo con árboles antiguos y senderos de piedra, donde había finalmente podido darle a Diego el entierro apropiado que merecía después de que sus cenizas, que Sofía había guardado en urna barata en closet, como si fueran simplemente otro objeto inconveniente, fueron recuperadas como evidencia durante el juicio y luego liberadas a mí una vez que todos los procedimientos legales concluyeron. Había elegido este lugar específicamente porque Elena, mi esposa, estaba enterrada aquí también, a solo 20 metros de distancia, y me gustaba pensar que madre e hijo podían estar juntos de nuevo en la paz que les había sido negada en vida por enfermedad y asesinato respectivamente. La lápida de Diego era simple pero elegante, granito negro con letras doradas que decían Diego Andrés Morales Sánchez, 15 de marzo 1992, 23 de julio 2022. Amado hijo, amigo leal, vida robada demasiado pronto, tu verdad finalmente fue revelada. Coloqué flores frescas, rosas rojas, que habían sido las favoritas de Diego desde que era niño, en el soporte de bronce frente a la lápida y me senté en el banco de piedra que había mandado instalar para mis visitas semanales. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones danzantes de luz y sombra sobre la hierba perfectamente mantenida. Era día hermoso, el tipo de día que Diego habría disfrutado saliendo a correr o trabajando en algún proyecto de ingeniería que lo apasionara. En cambio, yacía aquí, su vida terminada brutalmente a los 30 años por codicia y traición. «Hola, hijo», dije en voz baja, como hacía cada semana. «Vine a darte actualización sobre cómo van las cosas». Había comenzado esta práctica de hablar con Diego 6 meses después del entierro, cuando el peso de perderlo se había vuelto casi insoportable. Mi terapeuta, sí, había comenzado terapia porque resultó que descubrir que tu hijo fue asesinado y que viviste 2 años en mentira elaborada, hecha desastres con tu salud mental, me había sugerido que hablar con Diego, incluso unilateralmente, podría ayudar con el proceso de duelo, y sorprendentemente ayudaba. Estos momentos semanales donde me sentaba aquí y le contaba sobre mi vida, sobre lo que estaba haciendo para honrar su memoria, se habían convertido en ancla que me mantenía conectado a tierra cuando todo lo demás se sentía surrealista. La fundación está creciendo más rápido de lo que anticipé, continué. Después del juicio, había tomado decisión de usar los 5 millones de pesos recuperados del seguro de vida, dinero que había sido congelado como evidencia durante el caso y luego devuelto a mí como pariente más cercano de Diego,
Una vez que Sofía fue condenada y todas sus reclamaciones sobre el patrimonio fueron anuladas, para crear la Fundación Diego Morales para Justicia en casos de asesinato doméstico. La fundación proporcionaba recursos legales gratuitos para familias que sospechaban que seres queridos habían sido asesinados por parejas o cónyuges, pero carecían de medios financieros para investigar apropiadamente o contratar abogados competentes. También financiaba capacitación para médicos forenses sobre cómo detectar señales de envenenamiento que podrían ser pasadas por alto o deliberadamente encubiertas, y trabajaba con legisladores para cerrar lagunas legales que facilitaban que asesinos domésticos evadieran justicia. Ayudamos a otra familia este mes, le dije a la lápida. Una mujer en Guadalajara cuyo esposo murió repentinamente de fallo hepático hace un año. Los doctores dijeron que era cirrosis por alcoholismo, pero ella insistía que su esposo apenas bebía. Nuestra fundación pagó por segunda autopsia, análisis toxicológico extensivo. Resultó que tenía niveles masivos de acetaminofén en su sistema. Alguien había estado moliendo pastillas de Tylenol en su comida durante semanas, causando daño hepático agudo que los doctores asumieron era cirrosis. La esposa del hombre, su segunda esposa, casada solo 2 años, era beneficiaria de póliza de seguro de 2 millones. Ahora está bajo investigación criminal. Eso es 7 casos este año, donde hemos ayudado a familias a descubrir verdades que de otro modo habrían permanecido enterradas. 7 asesinos que podrían haber salido impunes como Sofía casi lo hizo. Lo estamos haciendo, hijo. Estamos convirtiendo tu tragedia en algo que ayuda a otros. Una brisa suave movió las hojas sobre mi cabeza, creando susurro que casi sonaba como aprobación. Quería creer que Diego de alguna manera sabía sobre la fundación, que estaba orgulloso de que su muerte no había sido en vano, sino que había catalizando cambio, que estaba salvando otras vidas y llevando a otros asesinos ante la justicia. Mateo vino a visitarme la semana pasada, continué. Todavía carga mucha culpa por haber destruido los archivos que le enviaste. Le digo que no fue su culpa, que Sofía era maestra manipuladora y que cualquiera en su posición habría hecho lo mismo, pero sé que no me cree completamente. Así que le pedí que se uniera a la junta directiva de la fundación. Pensé que tal vez, si puede ayudar a otras familias, si puede usar su experiencia para identificar señales de advertencia que pasó por alto contigo, podría eventualmente perdonarse a sí mismo. Aceptó. Comienza el próximo mes. Creo que lo habrías querido, que tu mejor amigo esté ayudando a continuar tu legado. Me quedé sentado en silencio durante varios minutos, escuchando los sonidos del cementerio, pájaros cantando en los árboles, viento susurrando a través de las lápidas, jardineros distantes cortando césped. Era pacífico aquí, de manera que el mundo exterior raramente era. Durante estas visitas semanales, podía permitirme sentir el peso completo de mi dolor sin tener que ser fuerte para otros, sin tener que mantener cara valiente para los medios de comunicación que ocasionalmente todavía me contactaban para actualizaciones sobre el caso de alto perfil, sin tener que actuar como si estuviera superándolo, porque la verdad era que nunca lo superaría completamente. Diego había sido mi único hijo. Elena había sido mi única esposa. Habían sido mi familia completa, y ahora ambos estaban muertos, uno por enfermedad y otro por asesinato, dejándome como último sobreviviente de la pequeña unidad familiar que habíamos construido durante 30 años. Pero había encontrado nuevo propósito en la fundación, en la búsqueda de justicia no solo para Diego, sino para todas las víctimas de violencia doméstica y asesinato, cuyas muertes fueron encubiertas, mal clasificadas o ignoradas por sistemas que fallaron en protegerlos. Cada caso que la fundación ayudaba a resolver se sentía como pequeña victoria contra el tipo de mal que había tomado a mi hijo. Y aunque ninguna cantidad de justicia para otros traería a Diego de vuelta, al menos significaba que su muerte había forzado luz sobre problema que afectaba a innumerables familias que sufrían en silencio, sin recursos o conocimiento para buscar la verdad sobre sus seres queridos perdidos. Y necesito contarte sobre carta que recibí, dije recordando el desarrollo más reciente. ¿Recuerdas el paquete misterioso que recibí en el mercado? El que contenía el certificado de defunción, las fotografías de Sofía con Rodrigo y la llave de tu apartamento. Nunca supe quién lo envió.
La detective Vega investigó, pero el servicio de mensajería dijo que fue enviado mediante pago en efectivo sin información de remitente. Había sido misterio completo durante 2 años. Pero la semana pasada recibí carta por correo, sin remitente de nuevo, pero esta vez había nota dentro. Saqué la carta de mi bolsillo, desdoblándola cuidadosamente. La había leído tantas veces que las líneas estaban comenzando a desvanecerse, pero todavía podía ver cada palabra claramente. Señor Morales, soy la persona que le envió el paquete que reveló la verdad sobre su hijo. Mi nombre es Carmen Ruiz. Fui asistente administrativa en el Hospital General donde su nuera Sofía trabajaba como enfermera. Durante meses antes de la muerte de Diego, noté cosas extrañas. Sofía requisando medicamentos que no coincidían con sus pacientes asignados, específicamente Digitalis, en cantidades que excedían lo que cualquier paciente razonablemente necesitaría. Cuando Diego murió y el doctor Salazar firmó ese certificado de defunción tan rápidamente sin investigación apropiada, mis sospechas se intensificaron. Pero soy solo asistente administrativa. ¿Quién me creería si acusaba a enfermera respetada de asesinar a su esposo? La carta continuaba, así que comencé mi propia investigación silenciosa. Copié registros de las requisiciones de Sofía. Tomé fotografías de ella con el hombre que luego supe era Rodrigo Salinas. Accedí a registros que técnicamente no debía ver. Probablemente violé docenas de políticas del hospital y posiblemente algunas leyes. Cuando tuve suficiente evidencia para convencerme de que Sofía había asesinado a Diego, supe que necesitaba dársela a alguien que actuaría, pero no la policía. No confiaba en que investigarían apropiadamente, dado que el doctor Salazar había cerrado el caso tan rápido. Necesitaba dársela a usted, el padre de Diego, porque sabía que no descansaría hasta que la verdad saliera. Tomé 2 años compilar todo, continuaba Carmen. Esperé hasta tener caso hermético, y entonces le envié el paquete. Quería permanecer anónima porque temía represalias, perder mi trabajo, enfrentar cargos por acceder a registros ilegalmente, tal vez algo peor si Sofía o Rodrigo descubrían que los había expuesto. Pero ahora que han sido condenados, ahora que ya no pueden lastimarme, sentí que merecía saber quién lo ayudó a descubrir la verdad. No busco reconocimiento o gratitud. Solo quería que supiera que algunas personas vieron lo que Sofía estaba haciendo y se preocuparon lo suficiente como para actuar, incluso cuando era arriesgado hacerlo. Su hijo era buena persona, merece justicia, y usted merece saber que no estuvo completamente solo en buscar esa justicia. Había alguien más trabajando en las sombras, asegurándose de que la verdad eventualmente saliera a la luz. Doblé la carta de nuevo, sintiéndome abrumado por gratitud hacia esta mujer que nunca había conocido, pero quien había arriesgado tanto para asegurar que el asesinato de Diego no permaneciera oculto para siempre. Le respondí. Le dije a la lápida de Diego, le agradecí por su valor y le ofrecí trabajo en la fundación. Podemos usar a alguien con su dedicación a descubrir verdad y su disposición a correr riesgos por justicia. No ha respondido todavía, pero espero que acepte. Sería apropiado que la mujer que inició todo esto sea parte de continuar tu legado. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Pronto sería tiempo de irme. Regresar a mi casa vacía donde proyectos de carpintería me esperaban. Había descubierto que trabajar con madera, crear cosas hermosas con mis manos, era terapéutico, de manera que hablar con terapeuta nunca podría ser completamente. Pero antes de irme, tenía una cosa más que decir. Diego, nunca superaré perderte. Nunca dejaré de preguntarme qué tipo de hombre habrías llegado a ser si Sofía no te hubiera robado tu futuro. Nunca dejaré de imaginar los nietos que podrías haberme dado, la carrera que podrías haber construido, la vida que podrías haber vivido. Pero quiero que sepas que aunque te perdí, no perdí por completo. Porque cada familia que ayudamos a través de la fundación, cada asesino que llevamos ante la justicia, cada verdad que descubrimos, esas son extensiones de ti, de tu valor al documentar tus sospechas, de tu intento de protegerte enviando evidencia a Mateo, de tu negativa a ignorar lo que estaba pasando incluso cuando hacerlo podría haberte salvado. Eras bueno, hijo, demasiado bueno para el mundo que Sofía habitaba, pero tu bondad no murió con tu cuerpo. Vive en el trabajo que hacemos en tu nombre
Y mientras yo viva, mientras esta fundación exista, tu memoria nunca será solo sobre cómo moriste, será sobre cómo la justicia que finalmente encontraste inspiró justicia para incontables otros. Me puse de pie lentamente. Mis 68 años se sentían más pesados estos días y toqué la lápida fría una última vez. Te amo, Diego. Tu mamá te ama. Y aunque ambos los hayan robado de mí demasiado pronto, nadie puede robar el amor que compartimos. Eso es para siempre. Te veré la próxima semana, hijo. Caminé por el sendero de piedra hacia la salida del cementerio, pasando la tumba de Elena, donde me detuve brevemente para dejar rosas también. Cuidaste bien de nuestro hijo, susurré a su lápida, y ahora ambos pueden descansar sabiendo que su verdad fue contada, que su justicia fue servida. Mientras conducía a casa a través del tráfico vespertino de la ciudad, mi teléfono sonó. Era la detective Vega. Hugo, pensé que querrías saber. Sofía intentó apelar su sentencia. Su 9º intento fue negado de nuevo. Se acabaron las apelaciones. Los 30 años se mantienen. No saldrá hasta que tenga 58 años, si vive tanto tiempo. Bien, dije simplemente. ¿Cómo estás? ¿Hoy es día de visita al cementerio? Sí. Hablo con Diego todos los martes. Le conté sobre el caso de Guadalajara. Hiciste algo notable con esa fundación, Hugo. Deberías estar orgulloso. No lo hice solo. Tú investigaste. Carmen Ruiz proporcionó la evidencia inicial. Mateo finalmente testificó. Todos jugamos parte. Pero tú fuiste el que no dejó ir, el que rehusó aceptar mentiras. No todos los padres habrían peleado tan duro. Era mi hijo. ¿Qué más iba a hacer? Después de colgar, continué conduciendo. Las palabras de Vega resonando en mi mente. Tenía razón. Había peleado. Y aunque la pelea había sido agotadora, devastadora, había valido la pena. Porque ahora Diego podía descansar en paz, su verdad conocida, su memoria honrada, su muerte no en vano, y yo podía seguir adelante, no superando la pérdida, nunca superándola, pero viviéndola con propósito, convirtiendo tragedia en significado, asesinato en misión. Sofía había pensado que podría asesinar a mi hijo y salirse con la suya, que era suficientemente inteligente, suficientemente cuidadosa, suficientemente manipuladora para enterrar su crimen para siempre. Pero había subestimado una cosa, el amor de un padre, y ese fue su error fatal. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario a través de la traición, el asesinato y la búsqueda incansable de justicia. Ahora necesito pedirte 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal, presiona ese botón rojo. Historias como la mía necesitan ser contadas para que otros reconozcan las señales de advertencia, para que otras familias sepan que la justicia es posible incluso cuando parece imposible. Segundo, dale me gusta a este video. Ese simple gesto me dice que la historia de Diego resonó contigo, que entiendes la importancia de nunca rendirse cuando buscas la verdad sobre un ser querido perdido. Tercero, baja a los comentarios y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos ves? Escribe, saludos desde tu ciudad. ¿Qué momento de la historia te impactó más? ¿El paquete misterioso? ¿Descubrir el diario de Diego? ¿La confesión grabada de Sofía? ¿Conoces a alguien cuya muerte parecía sospechosa pero fue declarada natural? No des nombres, pero si esta historia te hizo pensar en alguien, compártelo. Comentarios que me encantaría ver. El momento del paquete en el mercado me dejó helado. Desde Monterrey, México. 2 años de mentiras, increíble. Ciudad de México presente. La confesión de Sofía fue impactante. Buenos Aires, Argentina aquí. El diario de Diego me rompió el corazón. Madrid, España. Esta historia me abrió los ojos sobre señales que ignoré. Lima, Perú. Gracias por escuchar la historia de Diego. Gracias por honrar su memoria quedándote hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Hasta muy pronto. Aviso legal importante. Esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento. Todos los personajes, nombres, lugares, eventos y situaciones son producto de la imaginación del autor y no representan personas reales, eventos reales o situaciones reales. Cualquier similitud con personas vivas o fallecidas, eventos actuales o lugares reales, es pura coincidencia.